De cómo crear una app de gestión de inventarios con AppSheet y Google Sheets fácilmente. En este curso te voy a enseñar paso a paso cómo poder desarrollar una aplicación que funciona de manera móvil, web, tablet, offline y online fácilmente. Vamos a comenzar con este curso. Mi nombre es Diego León y bienvenido. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen notificaciones de videos que estaremos subiendo. El proceso de desarrollo de una aplicación vamos a dividirlo en 7 pasos. Primero, hay que definir el objetivo de tu aplicativo. ¿Cuál es el objetivo de esta aplicación? ¿Qué debe de cumplir? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué procesos debe de mejorar? Después, vamos a definir el modelado de datos. Tiene que ver con el desarrollo y creación de lo que es la base de datos. Recordemos que la base de datos es la estructura de lo que es tu aplicación, son los cimientos, son lo que van a hacer que soporte que sea muy escalable o cero escalable. Después vamos a establecer lo que son las columnas virtuales, expresiones y restricciones de columna. Vamos a irnos a crear las vistas de nuestra aplicación, filtrar los datos por usuario, aplicar diseño en la aplicación y por último vamos a publicarla y compartir nuestra aplicación. Bueno, ¿qué aspectos componen una app dentro de AppSheet? Para poder manejar una aplicación dentro de AppSheet correctamente, debemos de poder conocer lo que son los datos, tipos de datos, slicer, cómo se componen, las acciones, expresiones y lo que se conoce como bots. Todo esto vamos a tocarlo poco a poquito. Algunos aspectos básicos en las acciones, según sea la configuración que elijas en tu tabla principal dentro de AppSheet, se cargarán determinadas acciones de manera automática, entre ellas add o agregar, edit o editar, delete o eliminar. Hay otras acciones que se van a agregar de manera automática cuando tú creas referencias, cuando creas un tipo de dato phone, un tipo de dato email, un tipo de dato address, un tipo de dato lat long, entre otras. Pero por default, todas las tablas normalmente pueden agregar, editar y eliminar datos. Algunos aspectos básicos en los slicers dice, un slice siempre proviene de una tabla. Una tabla puede tener uno o muchos slicers. Cada slicer se puede comportar de manera diferente. En el slice 1 puedes elegir que solo puedan agregar datos. En el slice 2 puedes elegir que solo puedan editar. En el slice 3 puedes elegir que solo puedan eliminar. Y en el slice 4 puedes elegir que solo sea de lectura. Recuerda, un slice siempre proviene de una tabla y puedes tener uno o miles de slicers que componen todos de una misma tabla. Algunos aspectos sobre las vistas son los siguientes. Una tabla puede tener una o muchas vistas, al igual que el slicer. Cada vista puede ser diferente, de diferente tipo, según la necesidad de diseño. Por ejemplo, calendario, tabla, deck, formulario, gallery, etc. De manera automática, todas las tablas tendrán 3 tipos de vistas. El tipo tabla, el tipo detalle y el tipo formulario, que vamos a verlo cómo se componen. Cada vista se debe de aplicar diseño independiente de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Si ya le diste orden a la tabla, a la vista tipo tabla, también tienes que darle orden a la tabla tipo detalle y a la tabla o a la vista tipo formulario. Las 3 deben de aplicársele formato dentro de estas mismas. Aquí tenemos lo que se conoce como un flujo de vistas para poder desarrollar lo que son aplicaciones dentro de AppSheet. Como te dije, todas las tablas pueden, por naturaleza, pueden agregar, editar o eliminar datos. Vas a preguntarte, lo primero que vas a hacer es crear una vista y elegimos el tipo. Primer pregunta, ¿se debe de restringir alguna acción de las que trae originalmente? Si tu tu respuesta es sí, debes de crear un slicer y desactivar la función deseada. Si tu respuesta es no, ahora debes de preguntarte, ¿se debe de filtrar la información por algún parámetro? En caso de que sea así, crear un slicer y aplicar la función deseada. En caso de que no, vas a usar la tabla original. Y fin. Después dice crear el slicer y desactivar la función deseada. Se deben de filtrar los datos por algún criterio. En caso de que no, fin. En caso de que sí, aplicamos la restricción, como dijimos acá arriba, de un AND, OR, IF o SWITCH.
Del mismo modo, tenemos lo que son los pasos. El paso número 1 dice diseñar la base de datos. Entonces, siempre vamos a comenzar por diseñar lo que es nuestra base de datos. Te voy a mostrar un par de reglas de campos y tablas que te van a ayudar bastante en el desarrollo de tu base de datos. Respetar estas reglas te ayudarán a que tu vida sea más fácil a la hora de programar. El nombre de las tablas debe de ser en mayúsculas o camel case. ¿Qué quiere decir esto? La primera letra de cada palabra en mayúscula. El nombre de las tablas debe de ser en singular. El nombre de las tablas deben ser descriptivos, no importa qué tan largos sean, siempre y cuando sean soportados por la base de datos. Por ejemplo, en vez de que diga productos, que le pongas pro, punto. No, eso no, productos completamente. Si la tabla es un catálogo, puedes usar, las puedes nombrar como cat producto, cat cliente o el camel case cat cliente, entre otro tipo de mezclas que tú puedes hacer. Y otras reglas a nivel de campos son: todas las tablas deben tener una primary key y debe de ser el primer campo de la tabla y debe de ser único e irrepetible. Además de la primary key, se sugiere que todas las tablas tengan los siguientes campos: status, fecha de alta, fecha de última modificación, fecha de baja, usuarios de alta, usuario modificador y usuario de baja. Esto no siempre lo aplico, de ti depende si quieres aplicarlo en caso de que sea una app 100% profesional que tú vayas a vender o que el usuario te diga necesito que tenga todos sus campos. El nombre de los campos y columnas debe de ser en singular. El nombre de la primary key empieza con ID en mayúsculas, guión bajo, nombre de la tabla con mayúsculas, ejemplo, ID nombre de la tabla, ID apellido paterno, ID teléfono, ID tabla 1, ID tabla 2, etc. Y con esto debes tú de comenzar a diseñar tu base de datos. En este caso te traigo una base de datos ya diseñada que te la voy a compartir. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas acceder a ella. ¿Qué tenemos en esta base de datos? Es una app de inventarios sencilla pero muy útil. Tenemos almacenes, tenemos categorías del producto, tenemos detalles de movimiento para hacer traspasos, entradas, salidas, etc. Tenemos los movimientos principales, productos, subcategorías, tipos de movimientos, unidades de medida y lo que son usuarios. Yo te recomiendo que a todas las tablas le apliques el encabezado en negritas y le pongas clic derecho en la fila 1, ver más acciones de fila e inmovilizar hasta la fila 1. Eso te va a permitir después moverte hacia abajo sin perder los encabezados para que sea mucho más fácil. Bueno, dicho esto, ya tenemos entonces el primer paso. Ya aplicamos todo lo que es el modelado de datos, que tiene que ver con varios parámetros. Nuestro paso número 2 es conectar nuestra base de datos directamente a lo que es AppSheet. Para hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir a AppSheet, vamos a darle crear nueva app, comenzar con datos existentes y vamos a ponerle un nombre a nuestra aplicación. Yo le voy a poner app de gestión de inventarios. Voy a ponerle app de inventarios. Una vez que estamos aquí, le ponemos también la categoría. Yo voy a ponerle esta categoría. No es relevante, tú elige la que tú quieras. Te van a aparecer dos opciones: la base de datos de AppSheet y tu base de datos de Google Sheets. Yo en este caso voy a seleccionar mi base de datos de Google Sheets porque aquí es donde yo desarrollé mi base de datos. Le doy clic, busco mi hoja. En mi caso tengo dos carpetas creadas, contigo si no hay nada va a aparecer en blanco. Voy a buscar mi hoja, voy a seleccionarla, doy clic en Select y se va a cargar de manera automática. AppSheet te va a desarrollar una aplicación y te va a crear una tabla y una vista con la primer pestaña que está cargada en tu hoja, que en mi caso es almacenes. Vamos a estudiar a manera rápida lo que vimos anteriormente en los aspectos básicos que hay dentro de lo que es AppSheet. Te va a abrir esta ventana que te muestra más o menos cómo se vería tu aplicación a manera de móvil. Aquí puedes utilizarla, puedes agregar cosas, pero sin embargo es meramente informativa, no sirve para nada. Vamos a cerrar. Como pueden ver, por default tenemos una tabla. En lo que es las view, tenemos tres vistas: la vista tabla, la vista detail, que está aquí abajo, y la vista formulario, mismas que te había mencionado. Y en las acciones tenemos tres: agregar, eliminar y editar. Esto es porque en mi tabla principal, en los settings, table settings, tengo activadas las tres opciones: actualizar,
agregar y eliminar. Yo pude haber controlado que no quiero que eliminen, que no quiero que agreguen, que no quiero que actualicen, pero eso lo voy a hacer a nivel de acción. Vamos a conocer la interfaz de AppSheet de manera sencilla y rápida. En la parte izquierda vamos a encontrar lo que es Not Deploy, que tiene que ver con implementar tu aplicación para que se pueda publicar en Play Store, entre otro tipo de cuestiones. Tenemos el apartado de versiones, donde dice qué versión estás. Estoy en la 1.0003 en este momento. El monitor para ver el perfil de tu aplicación, estadísticas de uso, entre otro tipo de cosas. Para colaborar y publicar, copiar tu aplicación, transferirla a otra persona. Tenemos el apartado de data, donde vamos a ver nuestras tablas, tipos de datos, expresiones, slicer. Tenemos las UX para crear vistas, reglas de formato, el apartado de acciones para crear comportamientos de nuestra aplicación, los bots, el apartado de inteligencia, la seguridad de nuestra aplicación, la configuración de la aplicación donde viene el nombre de la aplicación, el tema y branding, las relaciones que hay entre vistas y tablas. Como pueden ver, tengo una vista que pertenece a la tabla de almacén. Viene el apartado general para el formato de tus datos, los tipos de vista, la localización que tiene que ver con el nombre, que en vez de que diga guardar, save, yo le ponga guardar, o en vez de cancel le ponga cancelar o salir. El apartado de performance, si se va a comportar de manera offline o no, e integraciones. Aquí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con tu aplicación. Bueno, dicho esto, ya tenemos cargada lo que es nuestra hoja de cálculo directamente en lo que es AppSheet. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, comenzar a cargar todo lo que son las tablas. Pero esto lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. Nos vemos en la siguiente clase, chicos.